Hola, sean muy bienvenidos a otro episodio más de Con los Ojos del Alma. Es para mí un gusto y un placer estar de nueva cuenta aquí con ustedes. Recuerden que nos puedes encontrar en todas las redes sociales. Nos puedes encontrar en YouTube, en Spotify. Directamente puedes escuchar el podcast desde ahí y puedes interactuar con nosotros desde Instagram, Facebook y también en TikTok. También te agradeceríamos si nos apoyas a suscribirte al canal, a compartir este contenido con alguna persona que crees que resulte de utilidad. Igualmente, a reaccionar en cada uno de nuestros videos y comentar. Igualmente, estamos abiertos a escucharte. Si te gustaría hablar de algún tema en específico, te agradeceríamos que nos los hicieras saber a través de comentarios directamente en nuestros videos del podcast o si no en nuestras redes activas oficiales. Igualmente el día de hoy estamos acompañados. Es para mí un gusto y un placer presentar a la persona que entrevistaremos el día de hoy. Bienvenida al podcast, Diana. Muchas gracias por brindarnos esta entrevista y por hacernos favor de a través de tu testimonio podamos llegar a compartir desde tu perspectiva a la audiencia un poquito más sobre el tema que abordaremos. Muchas gracias por la invitación a este podcast, a estas redes sociales, y para mí es de mucha importancia porque pues así podemos llegar a mucha gente que de día a día va aprendiendo sobre la discapacidad visual y todo lo que los padres y los hijos ciegos pasan en estas épocas. Ok, de acuerdo. Pues sin más preámbulos, ¿te parece bien si nos adentramos a la entrevista? Sí, claro que sí, adelante. Ok, primero que nada me gustaría conocer qué fue lo que a ti, Dianita, te animó a empezar con este tema del desplazamiento. ¿Qué fue lo que a ti como mamá sentiste que ya era necesario el que tu hijo aprendiese a desplazarse? Pues más que nada que sea independiente, porque no todos tenemos la vida comprada, entonces sí era importante que mi hija aprendiera a desplazarse de un lugar a otro. Y bueno, siempre se le apoyó en las terapias de movilidad, más que nada para que él aprendiera tanto en la casa como en el patio. Ya cuando creció, pues definitivamente a la escuela, poder tomar transporte. Entonces, que se hiciera una persona totalmente independiente. ¿Y cómo manejaste tú este proceso de la independencia, de quitarte estos miedos que de pronto vienen como padres de familia al dejarlos ya directamente a salir a calle? ¿Cómo fue que manejaste tú esta situación? De hecho, desde chiquito, desde recién nacido, cuando nos dimos cuenta que era ciego, estuvimos nosotros en rehabilitación. Ahí nos aceptaron y pues ellos nos acompañaron mucho en todo el proceso. Desde chiquito, con terapias de lenguaje, terapia ocupacional, de psicología. Yo creo que esa ha sido la base para poder empezar a que mi hijo saliera al mundo, por así decirlo, ¿no? A un mundo para él totalmente desconocido. Entonces, eso fue parte fundamental, el que nosotros siempre tuvimos ese seguimiento con él desde pequeño. Entonces, ya cuando nosotros decidimos que era hora de que saliera a la calle, híjole, sí fue difícil como papás, pero yo sabía que no era imposible porque él ya llevaba una base muy, muy sólida para poder enfrentarse a la calle, a las personas. Y bueno, gracias a los terapistas, gracias al apoyo de todos ellos, de psicología también, porque los psicólogos nos apoyaron mucho, ¿no? Como papás no queremos que les pase nada. Si aún así con personas normales, por así decirlo, que ven, pues se preocupa uno por los hijos. Ahora con discapacidad visual, pues muchísimo más. Pero nos ayudaron para confiar, y confiar en este caso en Sebastián, así se llama mi hijo, Sebastián Pérez, y poder soltarlo. Fue mucho el miedo, la incertidumbre, pero yo creo que fue muy importante las bases. ¿Cómo fue para usted el proceso de vencer estos miedos o estos temores de que al momento que él empieza pues ya a explorar calle, a salir solo, cómo fue poco a poco usted teniendo como esta seguridad de que lo podía lograr? Bueno, te confieso que la primera vez que él salió, él fue a la prepa. Y el papá de mis hijos le dije, oye, va a salir Sebastián por primera vez solito a la preparatoria. Entonces le digo, ¿quieres acompañarme? Y lo vamos siguiendo y vemos si a él se le atraviesa algo peligro, pues ahí estamos atrás de él, ¿no? Pero sin que se dé cuenta. Sí fue muy difícil porque
Desgraciadamente aquí en todo el mundo no están acostumbrados o no hay esa cultura para las personas con discapacidad, porque pues lamentablemente y afortunadamente son pocas las personas, ¿no? Ante el número de personas que sí pueden ver, que sí pueden caminar. Entonces sí fue así como un miedo, pero aquí lo importante es que no hay cultura. Y a él, por ejemplo, le dije, tú te bajas en tal parte, tú le dices que te baje en tal parte. De esa parada vas a tomar otro camión que va para la preparatoria. Aquí el problema es que él lo dijo, vamos atrás de él y el camión se siguió. Nunca bajó mi hijo. Y ahí vamos atrás de ellos, pero nunca bajó hasta la terminal del camión. Entonces, pues nosotros con miedo, ¿qué pasó? ¿Dónde está mi hijo? Luego bajamos, preguntamos, ya lo habían bajado, ya lo habían subido a otro camión, no sé para dónde iba. Tratamos de comunicarnos con él y me dice, es que se equivocaron, mamá, es que me van a dejar quién sabe dónde, voy a pasar. Híjole, no, sí fue muy difícil, pero finalmente 2-3 días que hicimos eso, empezó él a tomar seguridad y pues yo le decía, recuérdales a las personas que bajas en tal parte, más o menos tú te vas a hacer tantos minutos, en tantos minutos vuelve a recordar. Eso fue, y creo que poco a poquito se nos fue quitando como papás el miedo y a confiar más en Sebastián. ¿Cómo fue este proceso ya al que él empiece a tener una vida más independiente, a vivir solo? O sea, ya el que él pueda ser totalmente independiente de usted y de su papá. ¿Cómo fue para usted este proceso? En nuestro caso, en nuestra familia hubo una ruptura, hubo una separación de nosotros como papás. Mi hijo pues ya estaba grande y entonces decide con quién te vas, con papá o con mamá. Y sí, un tiempo estuvo conmigo, pero de repente me dice, mamá, yo quiero vivir solo. Entonces dije, seguro. Aquí yo creo que lo vuelvo a repetir, muy importante, el acompañamiento que se tuvo desde bebé, desde chiquito, desde niño, con la rehabilitación que tuvo, porque les enseñaban a cocinar, les enseñaban a pues andar en la calle, con las terapias de psicología, a que creyeran en ellos mismos, a nosotros como papás igual. Entonces él decide irse a vivir solo, tuvo la preparatoria, después pues mi hijo desde chiquito aprendió música. Entonces de eso se ha valido, de trabajar, dar clases de piano. Entonces él, su movilidad un poco tramposo porque ya no anda en el transporte como tal, camiones, metro, ya no. Ahora con la nueva modalidad del Uber es lo que hace, ¿no? Y es la forma en que él se desplaza solo así, vive solo, se cocina solo y es un orgullo de verdad para mí decirlo, que una persona de verdad con discapacidad visual y pueda hacer todas esas cosas, para mí es un gran orgullo y una gran satisfacción como padres haberlo apoyado desde chiquito, desde pequeño. ¿Cómo fue para usted el hecho de que de pronto, no sé, requiera él un cierto apoyo? No sé, por ejemplo, ya que de pronto pues ahora ya está esta modalidad, como bien dice, de las cosas en línea, de las cosas que ya se pide que el supermercado, ciertas cosas, ¿cómo han hecho para protegerlo en ese sentido? Pues eso nos ha ayudado muchísimo, como lo he dicho con él, es la tecnología cada día avanza mucho y como papá pues me quedo tranquila, ¿no? Como dices, el que pueda pedir sus cosas en línea le llegan a la casa, el que pueda pedir un transporte le llega a la puerta de la casa, lo deja a la puerta de su trabajo, entonces eso ha sido de muchísima ayuda. Creo que pues ha sido afortunado porque no todas las personas tienen esa fortuna de tomar un transporte como ese, porque pues no todos tienen los recursos, pero es en el medio que él se mueve. Entonces pues yo creo que nos ha ayudado mucho la tecnología. ¿Y cómo ha adaptado esta parte de, como bien dicen, ¿no? La cultura en personas con discapacidad pues no es muy buena? ¿Cómo ha enseñado a que él pueda defenderse de ciertas cosas en la calle, en ciertos peligros, como algún tipo de curso de defensa personal que ustedes como papás le fueron enseñando? ¿Cómo fue eso para él tener más seguridad al poderse desplazar y evitar este tipo de accidentes o pues de peligros que de pronto nos expone? Les voy a comentar una cosa. Tristemente hay muchos abusos.
para las personas con discapacidad. Desgraciadamente mi hijo se ha vuelto de un corazón muy duro y siempre está a la defensiva, desgraciadamente, porque la sociedad de verdad que en primera no tiene esa cultura y en segunda no sé qué esté pasando en este mundo, pero cada día hay más peligros, más gente mala, porque de verdad Sebastián, en vez de ser una persona agradecida con la gente que de repente se le acerca y le dice te puedo ayudar, ya no confía en nadie porque le han pasado muchas cosas. Una de las cosas que le pasó es que estaba tocando en la calle porque él es músico y llegan unos muchachos y le dicen hola amigo, mira, te damos algo para comer. Entonces le dan una cajita hamburguesera y, muchas gracias. Mi hijo, pues contento, muchas gracias. Cuando abre esa cajita, pues resulta que era pura basura, ¿no? Entonces ya mi hijo ya está a la defensiva, siempre. Nomás se acercan y me dicen, te damos, no. Aunque sea buena la gente, ya él no acepta nada, ya no quiere ayuda de nadie. Y es muy triste que uno como padre sí se quede con eso, ¿no? De decir, híjole, todos los días Dios ayudar, porque incluso le han robado su bocina, le han robado su dinero que va juntando en el botecito. Sí, o sea, le han robado su instrumento, le robaron una guitarra, pero realmente no se puede hacer nada. O sea, yo a veces digo, pues sí, denunciamos, ¿y a quién denunciamos? Entonces, pues creo que eso es lo triste. Eso es lo triste de la sociedad y que también no tengan una oportunidad como tal, porque mi hijo tiene un potencial muy alto en cuanto a la música, en cuanto a la tecnología con la computadora, pero no le dan trabajo en ningún lado. Y estoy segura que él sabe mucho más que una persona que tiene todos sus sentidos, pero desgraciadamente no tiene esa oportunidad. Y aprovecho este medio para que si alguien, empresas, personas de buen corazón escuchan, les den oportunidad a este tipo de personas, porque creo que son más capaces que muchas que tienen todos sus sentidos. Y yo por este medio sí pediría eso, oportunidades para ellos. ¿Qué consejo le daría a los padres de familia que van empezando apenas a soltar a sus hijos a esta vida independiente en cuestión de orientación y movilidad? ¿Qué consejo, qué le ha funcionado a usted para poder tener esa confianza y esa seguridad de que independientemente de los peligros, como toda persona se expone, hay esta parte de que sí se puede y de que no es algo que pueda ser un impedimento para poderse desplazar? Pues yo creo que lo más importante es siempre estar con ellos, ¿no? Siempre estar al pendiente de ellos, el apoyarlos en todo momento, apoyarlos desde pequeños para que ellos se enfrenten a esta vida que para ellos es muy, muy difícil, y estar todo momento en comunicación con ellos. ¿Qué es lo que yo hago? ¿Ya llegaste? ¿Ya te vas? ¿Cómo te fue? ¿En dónde estás? ¿Qué horas llegas? Yo creo que como papás, los papás responsables debemos de hacerlo con los hijos y confiar en ellos, confiar totalmente en ellos, que sí es a veces un poco difícil, pero no imposible. Yo estoy orgullosa de mi hijo y pues lo que sí, que los papás apoyen totalmente a sus hijos, no se desesperen, porque a veces sí como papás queremos tirar la toalla y decir, no, es que no puedo, es que me da miedo, pero ante todo confiar en ellos, porque de verdad que ellos son capaces de hacer muchas cosas, siempre y cuando tengan el apoyo de nosotros los padres. ¿Qué consejo le daría a las personas que tienen discapacidad visual? Puede que tengan este miedo, esta incertidumbre, esta zozobra de es que tengo ganas de moverme, pero me da temor la calle, tengo ganas de, no sé, aprender a vivir solo o sola, pero no sé cómo hacerle, no sé cómo llevar a cabo el proceso, de pronto pues el no tener como esta seguridad de cierta forma de lo quiero hacer pero no me siento capaz de hacerlo? ¿Qué consejo les daría a esas personas que quieren y tienen como esta parte de que quieren pero no pueden, como, o sea, como que tienen esta inseguridad o este miedo, este temor de no lograrlo? Pues yo creo que es como todo, ¿no? Hasta como las personas normales, es aventarnos. Creo que es creer en uno mismo, y pues si no se pone uno prueba uno mismo, pues no va a saber si puedes o no puedes, ¿no? Hay veces que, bueno, no tengo miedo, no puedo, pero me voy a aventar.
Y si me pasa algo, bueno, tengo el apoyo de mis familiares, del núcleo de amigos, pues ahora sí que todas las redes de apoyo, ¿no? Amigos, vecinos, familiares. Entonces, pero yo creo que lo importante es decir, voy a hacerlo, si no puedo, no pasa nada, pido apoyo y sé que ahí va a estar las personas, ¿no? Y demostrarse que sí se puede. Mi hijo de verdad que me ha demostrado que cuando a veces yo le hablo y ¿qué haces? Estoy guisando. Oye, nada más te pregunto, ¿qué se le echa a la pechuga para ponerla a freír y esto y el otro? Entonces yo creo que es más el apoyo, las redes de apoyo, vecinos, amigos, familiares. Pero sí aventarse, decir yo sí puedo. Y pedir ayuda, no pasa nada. Poco a poco se van a ir acostumbrando, poco a poco van a ir agarrando confianza en ellos mismos y decir, ay, sí pude. Yo creo que eso sería aventarse, y creo que tanto las personas con discapacidad o las personas normales, pues no pasa nada si pedimos ayuda. El chiste es empezar. Yo creo que esto debe de llegar también a las autoridades que deben de hacer su trabajo, que deben de hacer más vías de acceso para personas con discapacidad, que deben de quitar tanto puesto o carros. Yo creo que ese trabajo lo deben de hacer, y creo que más de cultura por humanidad. Porque eso de querer... Sí, también los promocionales, la gente que de pronto deja macetas afuera o sea, literal en la banqueta, ese tipo de cosas que para las personas con discapacidad, ya sea en silla de ruedas, en muletas, con bastón. Yo creo que eso sí lo deberían de tomar muy en cuenta, que le llegue esto a las autoridades también. Digo, ojalá y alguna autoridad o le llegue a través de estos programas, ¿no? Bueno, esa es mi opinión. Sí, claro, y es muy realista y muy certera, porque la verdad es que, o sea, es poner un granito de arena para hacer la vida de las personas que tenemos alguna discapacidad, independientemente de cuál sea, pues más sencilla, más práctica, un poquito más inclusiva e inclusive ya no tan riesgosa para las personas que, vuelvo y repito, no tenemos alguna discapacidad. Sí, de hecho a mi hijo le pasó un accidente, bueno, a mi hijo y a un amigo cayó a un hoyo que no tenía señalización, que estaban trabajando en ese lugar. No había nada, no había ningún cono, lazos, no había nada. Entonces cae al hoyo, era un registro de luz, ¿no? Afortunadamente solamente fueron golpes, y entonces denunció, y las autoridades dijeron, pero como no se murió, no procede, porque como no murió, pues no pasa nada. Entonces dice uno, híjole, qué feo y qué triste. Mi hijo también, cuando quiso caminar sobre la banqueta, o sea, el bastón lo llevan abajo, en el piso, pero él se estrelló con una escalera de caracol que no tenía por qué estar afuera de una casa, ¿no? La escalera de caracol estaba sobre la banqueta. Entonces, las autoridades permiten que las personas, por ejemplo, en este caso esa casa, que la escalera estuviera por fuera de la calle, cuando no debe de haber todo eso. Entonces sí se pegó fuerte. Sí, claro. Hijo, afortunadamente tampoco le pasó nada, pero creo que es muy importante que esto se lo hagan saber a las autoridades, ¿no? Que respeten las vías de acceso, que sean un poquito más empáticos con las personas con discapacidad, que si los ven también a las personas, que si los ven siempre se pregunta, ¿necesitas ayuda? ¿Te puedo apoyar en algo? Si ellos dicen que no, respetar. Si ellos dicen que sí, pues ayudar, ¿no? Creo que eso es muy importante. Sí, claro. Pues de antemano, muchas gracias por brindarnos esta entrevista, por permitirnos indagar un poquito más en tu vida personal. Dianita, muchas gracias por tomarte el tiempo, por brindarnos la oportunidad de compartir tu testimonio y sobre todo por hablarnos tan extensamente y tan profundamente de un tema que es sumamente importante y que desafortunadamente está muy poco visualizado. Muchas gracias por otorgarnos esta oportunidad. Esperamos y esta entrevista de antemano pues llegue a las autoridades correspondientes y sobre todo pues llegue a muchos oídos para que ampliemos esta cultura y seamos un país mucho más inclusivo. Gracias por habernos acompañado en este podcast. La verdad valoramos mucho el que tú
estés hoy aquí con nosotros. Pues al contrario, muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias por tomar en cuenta mi testimonio. De verdad hago un llamado a las autoridades, hago un llamado a las personas como sociedad que nunca piensen que nunca todos estamos expuestos a una discapacidad, y a veces el mundo da muchas vueltas y creo que se deben de poner siempre en el lugar de las personas con discapacidad. Y bueno, pues muchísimas gracias, chicos, les deseo mucho éxito en este proyecto que tienen. Muchas gracias por la entrevista, muchas gracias, muy importante, y bueno, aquí estamos. Y recuerden que para vivir y disfrutar no solo es necesario mirar.